Vianela, Gastón, buenas noches a todos los que nos están viendo. Así es, ¿no? Todos pasan los días, pasan las semanas, van pasando los meses de este nuevo gobierno y bueno, vamos viviendo los efectos de esta política económica nueva, ¿no? Que, como siempre decimos de esta columna, es antagónica, o sea, es absolutamente opuesta a la que veníamos viviendo hasta diciembre. Y bueno, en base a eso vamos a hacer hoy un poquito un análisis de cómo hizo el ajuste, ¿no?, este gobierno y por qué lo hizo, ¿no?, y quiénes fueron los principales damnificados o que tuvieron que pagar el precio de este ajuste, ¿no? Cuando asume nuestro actual presidente, directamente, usando términos del presidente anterior, le declara la guerra a la inflación y la inseguridad, ¿no? Por supuesto que con una receta bajo el brazo bastante distinta a la del gobierno anterior, si bien el gobierno anterior ya venía efectuando un ajuste en las cuentas del Estado, ¿no? O sea, un ajuste en el gasto. Por supuesto que este nuevo gobierno, ni bien asumió, apretó el acelerador a fondo y en ningún momento apretó el freno. Entonces, ¿cuál es esta receta, no? O sea, este nuevo equipo económico, incluido al presidente, entiende que la inflación es absolutamente un fenómeno que viene de la mano de la cantidad de pesos que emite el gobierno, o sea, de la impresión de billetes y que mete en la economía, ¿no? Entonces, lo veíamos en columnas anteriores, que están intentando sacar billetes, o sea, dinero de la economía, y aplicaron un programa de shock, ¿no?, muy fuerte en reducir el gasto, o sea, todo lo que gasta el Estado, para un objetivo, ¿no?, que es equilibrar las cuentas fiscales nacionales, ¿no? O sea, que no le ingrese menos dinero de lo que gasta. Bueno, en los números, por suerte, en enero le cerró, ¿no? Termina enero con las cuentas a nivel nacional en orden, o sea, con ingresos mayores a los gastos, cosa que no ocurría en un mes desde 2011 y 2012. Si lo llevamos a un año, no ocurre desde el año 2008, ¿no es cierto? Bueno, ahora, ¿cómo se hizo, no, esto? No se incrementaron los ingresos del Estado, sino que se ajustaron los gastos. Tenemos información de lo que es el Instituto Argentino de Análisis Fiscal, ¿no? A ver cuáles fueron por grupos, ¿no?, las principales cuentas del gasto del Estado que se ajustaron, ¿no es cierto? Para eso trajimos una placa para poder ilustrar bien cada grupo, ¿no es cierto?, de gasto, ¿no?, del Estado Nacional. Señor director, no sé si lo podemos ver en pantalla, para poder ilustrar, ¿no?, exactamente cómo fue, ¿no?, aplicando esta suerte de ajuste, ¿no?, que no necesariamente tiene que ser un recorte, o sea, sacar dinero, ¿no?, sino que con el simple hecho de no hacer una actualización, ya la inflación lo licúa, ¿no es cierto? O sea, y eso es lo que pasó, por ejemplo, en el primer grupo, ahí lo tenemos en pantalla, que son las jubilaciones y pensiones, que se llevaron el 33% de este ajuste en lo que fue el mes de enero, ¿no? El sector que más pagó, digamos. Es el sector, o sea, el grupo de gasto, ¿no?, que más preponderancia tiene en este gran ajuste, que fue un 40%, casi un 40% en relación a el mismo mes del año pasado, o sea, en relación a enero del año pasado. Es un 33% del ajuste lo pagaron los jubilados, lastimosamente. Si vamos al segundo grupo de gasto, ¿no es cierto?, tenemos los subsidios a la energía, ¿no?, que ascienden al 12% de este total de ajuste. Si sumamos los dos, que serían en primera instancia lo que recae sobre el sector privado, asciende a 47%. O sea, del total del ajuste fiscal de enero, el 47% recayó directamente en el sector privado. Y bueno, después ya vienen, ¿no?, las cuentas públicas, que indirectamente también recaen en el sector privado, como por ejemplo la inversión directa. Ahí tenemos todo lo que es la obra pública, que básicamente se ha parado. Y bueno, y después vienen todo lo que son las transferencias a las provincias, ¿no? Esto que son no lo que viene de la coparticipación, porque eso es automático, eso no tiene potestad el gobierno nacional de disminuirlo, pero sí los
transferencia o los giros que le hacía, ¿no? A discreción, o sea, a voluntad, el gobierno nacional, los gobiernos anteriores a las provincias, que este gobierno directamente las eliminó y no le manda más dinero que lo que está incluido dentro de la coparticipación, que es una cuestión automática. Ahora bien, este ajuste fiscal hizo que las cuentas cierren, ¿no? Que se pongan los pies adentro del plato, pero bueno, con un esfuerzo muy grande de toda la población, en la cual estamos incluidos todos. Y la pregunta del millón es si esto se puede sostener en el tiempo, ¿no? Lo aguantamos un mes, lo aguantamos 2 meses y no sé si lo vamos a poder seguir sosteniendo. ¿O de qué nos sirve también nos preguntamos? Sí, en realidad a la Administración Nacional tiene que poner las cuentas en orden, ¿no? Es cuánto aguanta la sociedad este ajuste, o sea, realmente es muy fuerte. Y bueno, ahora empiezan, ¿no? De a poco con las medidas de alivio, ¿no? Ahora empieza, ¿no? La actualización de las jubilaciones, por supuesto por debajo de la inflación. Después, bueno, la ayuda, ahora empiezan las clases, ¿no? Esta asistencia escolar. Y bueno, veremos cómo sigue, ¿no? Esto, cómo se apacigua desde el mercado, o sea, desde la microeconomía, del sector privado, es que haya inversión, ¿no es cierto? Que la gente que tiene ahorros lo saque y compre, ¿no es cierto? Invierta, ya sea en un auto, ya sea en una construcción, ya sea en un emprendimiento, ya sea en que, ¿no es cierto? Eso es lo que ataña a el mercado interno, ¿no? Y el exterior, que vengan inversiones, ¿no? O sea, yo creo que hay que apuntarle primero, ¿no? al mercado interno, o sea, al dinero que está ocioso en la economía o haciendo tasas de interés en el sistema financiero, para dinamizar esto y que vuelva, ¿no? A haber un flujo de actividad económica que permita recuperar el nivel de los salarios y en consecuencia las jubilaciones, porque las jubilaciones están directamente vinculadas al nivel de salario que tenemos, ¿no es cierto? Entonces, ese es el gran desafío, creo yo. Por supuesto, no es nada para festejar, ¿no? Es bueno que el Estado ponga las cuentas en orden porque las debe poner, no tiene otra opción. Ahora, lo triste es que siempre tengamos que pagar, ¿no? Los ciudadanos de a pie el ajuste. Sí, lamentablemente. Claro. Ahora, Gonzalo, una de las declaraciones que me llamó poderosamente la atención, y bien venías marcando, digamos, todo lo que fue, lo que se perdió, por dónde pasó la tijera, por qué sectores, ¿cómo es eso de que marzo y abril van a ser los meses más duros? ¿Más duros que lo que estuvimos viviendo ahora? ¿Y por qué lo dice o por qué los menciona, digamos, referido a qué? Van a ser más duros porque va a haber más gente que se tenga que ajustar, ¿no es cierto? O sea, de abajo hacia arriba, ¿no? Pero ya no queda más gente en la Argentina que ajustar. En el nivel de ingresos sí hay gente todavía. Sí, hay gente. Todos lo podemos ajustar. Tenés razón, hay sectores que no se les tocó. Hay sectores que pueden ajustar. Tenés razón. Pero entiendo yo que esa declaración va a seguir la inflación, ¿no es cierto? O sea, porque estamos con una mega inflación de 25, 20, algunos sectores están con más del 50, o sea, hay una alta inflación y eso sigue impactando directamente en el poder de compra. O sea, todos los días vamos a poder comprar menos, ¿no? Un proceso que ya viene años, pero ahora se aceleró. Entonces, ¿hasta cuándo es la pregunta, ¿no? Siempre yo tengo, no digo que el norte, sino los anuncios del equipo económico y del presidente, que dijeron que iban a tratar de que sean la menor cantidad de meses posible, pero hablaron hasta de 6 meses. Entonces, hoy por hoy están adelantando eso a marzo, abril, mayo, que se empiece a recuperar esto. Sinceramente yo lo veo difícil, que no se hayan aprobado la ley ómnibus, por ejemplo, que ni siquiera se está tratando hoy. El hecho de que el DNU esté destripado, ¿no es cierto?, en la justicia y suspendido en muchas de sus partes, hace que nadie saque la plata del bolsillo. El que tenga unos pesos lo guarda y trata de surfar esta ola de aumentos lo mejor que puede. Pero bueno, el que no tiene nada ahorrado y el que no le alcanza para llegar a fin de mes y que está recurriendo por ahí a un ahorrito que tenía y hoy por ahí no lo tiene más, bueno, a ese se le va a empezar a complicar muchísimo más de ahora en más, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Principalmente los alimentos no dejan de subir los precios.
estuve mirando los índices a nivel mayorista, ya han bajado bastante, o sea, tuvieron un retroceso muy grande por el golpazo de consumo que hubo, el de la caída de consumo que hubo en enero, entonces eso va a ralentizar la suba de precios, pero nada indica que por eso marzo, abril, esto tienda a mejorar o empiece a recuperarse. Por eso el anuncio de que marzo y abril puede seguir empeorándose. Y ni hablar de las familias que tienen que empezar a enviar los hijos al colegio. Todavía no tienen que actualizar los salarios de los docentes. Todavía hay mucho que discutir. Y bueno, y por supuesto que también se están abriendo paritarias en los distintos rubros. Y eso también hace que los precios tampoco bajen, porque los sueldos, ¿no?, de los empleados son parte del costo del precio de venta. Claro. Entonces, bueno, el panorama es complejo y bueno, veremos cómo sigue esta historia, digamos, pero claro, por lo pronto estamos en este escenario, ¿no? Al menos se logró el objetivo, porque si yo lo pongo catastrófico, digo, bueno, listo, hicieron un mega ajuste que lo pagó, la mitad lo pagó el ciudadano a pie, y si no llegaron al objetivo, ahí sí que realmente estábamos complicados, pero bueno, por suerte llegaron al objetivo que era tener las cuentas estatales en orden. Así que bueno, eso sí avisora, ¿no?, a un futuro en un mediano plazo sin inflación, ¿no es cierto? O sea, no olvidemos que la economía argentina tiene, según los datos históricos, un rezago entre 12 y 18 meses, ¿no?, en bajar, ¿no es cierto?, la inflación sería a indicadores internacionales, ¿no? O sea, desde el día que se deja de emitir dinero, imprimir billete y poner en el bolsillo de la gente, se tarda entre 12 y 18 meses en equilibrar una inflación a un nivel internacional. Así que bueno, claro, es largo el camino y todavía tenemos mucho por transcurrir. Sin dudas, Gonza, y creo que, no sé si coincidirás conmigo, pero todo esto que estamos viviendo hoy y las medidas que se están tomando también son consecuencia de aquel momento en tantos congelamientos de precios, tantos planes, tantas cosas que fueron durante muchísimos años y, como bien decís, tienen un lapso de tiempo para poder recuperar todo eso que se dio y que ahora estamos tratando de solucionarlo todo junto, digamos, si vamos al caso. Es así, totalmente. Esto no empezó en diciembre. No, por eso, estos son muchos años consecuencia de... Exacto, son muchos años de acumulación. Y acá la pregunta del millón es, ¿por qué hay que recurrir a un ajuste? O sea, ¿qué pasó que tenemos que recurrir a esto? Bueno, en algún momento se tenía que hacer también. En algún momento esto se tenía que hacer. En realidad se tenía que hacer hace más de 10 años. Claro. Y las consecuencias no hubiesen sido las que tenemos en este momento. Exacto. Entonces, siempre hablan de que se tenía que hacer por ahí, Gonzalo, de que eran las medidas que había que implementar, pero 2001 coincidimos de que hubo una gran crisis en la Argentina. 2001 fue una mega crisis. Yo creo que, económico, todo. Yo creo que hoy por hoy nosotros nos estamos salvando de una crisis similar. Estamos ahí, bien, ¿no es cierto? Entonces, flotando. Hasta ahí coincidimos de que hubo una terrible crisis. Totalmente. ¿Cómo se salió sin ajuste del 2001? ¿Salimos? ¿Y en el 2003? En algún momento. No, claro, no, sí. no, ¿La Argentina no empezó a crecer? Hubo un mega ajuste que lo hizo Remenerikov con Duhalde, claro. Duhalde lo hizo. Lo hizo Remenerikov con Duhalde. No tuvieron otra opción, o sea, no, estaban destruidas las cuentas estatales y la única forma es poner las cuentas en orden. Pero se cuidaron varios sectores en ese momento. Se liberó la plata. ¿Qué sería? Se cuidaron varios sectores, digamos. Y la plata que estaba contenida por el corralito, por todo eso. Claro, bueno, no querramos, o sea, no llamemos al diablo. No demos idea, no llamemos por favor, al diablo, te pido. Esperemos que no haya confiscación, ¿no? Al parecer todo se está haciendo de manera espontánea, o sea, la gente está comprando, digamos, los bonos del Estado que el Estado está colocando, la gente está... por orden espontáneo, digamos, surfando de este ajuste. ¿Qué es lo que yo veo en esta crisis, ¿no? Que a diferencia de las anteriores, es más aguda, pero no está comprometida la cadena de pagos. Los indicadores, por ejemplo, que yo veo en el Banco Central de rechazo de cheques son los más bajos de la historia. Entonces, como que están todos precavidos, ¿no?, para que no pase eso. Ahora bien, hay mucho dinero, ¿no?, de los ahorristas colocado en el sistema financiero, y el sistema financiero, o sea, los bancos, a su vez se lo volvieron a prestar al Estado, ¿no es cierto?
Eso es lo que se está tratando de cuidar y que no pase, y de tener que llegar en algún momento, o lo que fue un corralito que hice que dicen acá, o lo que fue en su momento el plan Bonex, ¿no es cierto? Un poco más atrás, que también fue lo mismo, digamos, confiscarle los ahorros a las personas que lo tienen en el sistema financiero. Eso ya nos pasó en varias ocasiones y bueno, la idea es, entiendo yo, con todas estas medidas que son recontra fuertes, es el ajuste fiscal más grande de los últimos 30 años. Con eso les digo todo, inclusive más grande que el que hizo Reme en el con Duhalde, ¿no? O sea, es un mega ajuste, por eso pregunto yo si esto es sostenible en el tiempo y hasta cuándo, ¿no? Esa es la gran pregunta. Hoy por hoy la sociedad está calma, entiendo yo, ¿no? No tenemos como en otras crisis megas manifestaciones, pero bueno. Pero Gonza, también es algo que sabían que iba a ver, creo que muchos tampoco creían que Milei vaya a seguir tan al pie de la letra todo lo que venía diciendo en campaña que iba a hacer una vez asumida como presidente si ganaba la presidencia. Digo, lo empezó a hacer y creo que la mayoría se sorprendió de que verdaderamente lo haga o lo esté haciendo hoy por hoy. De la manera que lo está haciendo, sí nos está golpeando, pero él avisó, digamos, y los votos que recibió, la gente lo votó sabiendo lo que iba a hacer, o por lo menos escuchando, creo yo, y espero que pero sí, también dijo todo que iba lo que a dijo. ajustar a la casta y no ajustó Totalmente. a la casta. Bueno, sí, hubo discursos que no cumplió y cosas que no cumplió, hay que decirlo. Claramente, Ahí hay una hay un dislexia montón de de discurso, cosas, sí. ¿no? Hay una dislexia de discurso. Exactamente. Ahora, un candidato que hace una campaña con una motosierra y vos sabés que en el debate no nos olvidemos. Normal no era, si en el vamos al debate caso. no nos olvidemos cuando Massa le decía vas a quitar la tarifa, los subsidios al transporte, y él decía que no. O sea, vos decís cuando se advertía lo de la nafta a 800 y él decía no. Para mí es muy sencillo. La Acá campaña del miedo había resultado ser lo que iba a pasar. Acá había dos opciones, ¿no? Una era esto y la otra era lo que veníamos viviendo. La gente eligió seguir en la surfar, misma, digamos, ¿no es cierto? ya. O sea, Sin duda. Pero para estar mejor, encomendarse. Bueno, pero hace Ojo, la dos gente meses. eligió algo para estar mejor, no Pero nos hace 2 olvidemos. O meses sea, asumió veníamos la mal con Alberto presidencia. Fernández y el gobierno de Alberto Fernández fue un desastre en materia económica, un desastre. Y por eso se votó un cambio. Totalmente. Ahora, Bueno. no creo que el cambio haya sido para estar peor. Bien. Pero ¿Vos decís que- todo lleva un proceso también, vos decís digamos, que- no puede hacer entonces magia vos de la decís noche que a la la otra mañana. opción era mejor, digamos. Había dos opciones, había que Claro. elegir una. La otra opción era mejor. Yo a esta opción no la elegía, eso Bueno. seguro. Bueno, cada uno tiene Eso su seguro. propia opinión, ¿no es cierto? Y puede estar de acuerdo o no. Obviamente que no nos gusta a ninguno, a nadie le gusta Ninguno de los atravesar dos. lo que estamos atravesando, pero había dos opciones y cada uno tiene su opinión personal y él lo hace a través, lo materializa a través del voto. Y bueno, ese voto fue el 56% de los argentinos, que bueno, hoy... Que también votó a los estamos, diputados, que también votó a los senadores, que están representados en el Congreso. Hay que respetar todas las instituciones, no solamente la cabeza en Y este bueno, caso. pero hoy se están tomando las decisiones que se están tomando justamente en Queriendo base... pasar por alto por el Congreso. No, bueno, pero ya... Denigrando. A ver, Gastón, vamos de vuelta a lo mismo. Es algo, estamos hablando de un gobierno, y perdón, Gonza, que es tu momento, pero digo, estamos pasando por un momento complicado y recién van 2 meses de gobierno, que creo yo. No, tampoco podemos cuestionar lo que pasó en 20 años atrás y responsabilizar a una sola persona, digo. Es un equipo no entero. responsabilizar, pero hay medidas y medidas, digamos. Yo creo que hay sectores que se deberían estar protegiendo y no se los están protegiendo. Mi humilde opinión, como lo acaba de mencionar Gonzalo en la columna, quienes pagaron este recorte principalmente jubilados. O sea, creo que era uno de los sectores que había que proteger. Los que menos tienen son, creo, para mí, los sectores que sí o sí hay que proteger. Y Estamos eso, para por lo menos, un debate de tarde, Gonza. Sí, totalmente. Para un debate 3 horas. decida, el espíritu de esta columna es análisis económico, político, ¿no es cierto? Traemos datos, los analizamos y tratamos de interpretar cómo las políticas económicas nos afectan en nuestra vida en el corto, mediano y largo plazo. Así que por supuesto que cada uno tiene su cabeza y piensa con su cabeza y tiene su opinión y piensa y siente con su corazón y también siente con su bolsillo, porque el bolsillo también siente. Y lo más Entonces, es lógico importante, que haya- Gonzalo, en estos tiempos es respetar el pensamiento de cada uno y entender que disentir o pensar distinto no te transforma en un enemigo, digamos. Eso tenemos que buscar también. El hablar, el consensuar. Sin dudas.
Sin dudas. Y por eso lo dejaste muy claro, Gonza. Información es información. Está bueno poder analizarlo también. Obviamente, como decimos, hay medidas que se van a ir conociendo más adelante. Y ni hablar empiece marzo con todo lo del ciclo lectivo y cómo siga acompañando también el gobierno de por medio, ¿no? Es así, así que bueno, nos encontraremos la próxima semana en una nueva columna, seguramente con más información para analizar y esperemos que con algunas novedades positivas, ¿no es cierto? Bueno, hoy fue un golpe bastante grande, ¿no es cierto? O sea, esto ya lo veníamos viendo, pero bueno, cuando lo vemos en número y así, choquea un poco más porque tenemos la información organizada. Así que bueno, muchísimas gracias a todos los que nos están viendo y muchísimas gracias a estos excelentes conductores que podemos hacer una charla de debate. Sí, obviamente. No sé qué opina la gente en su casa, pero podemos hacer una charla de debate un día en donde, bueno, cada uno exprese su punto de vista.